Hoy continúo mi serie comentando las históricas partidas de la rivalidad más grande y más apasionante de todo el ajedrez, los duelos Karpov-Kasparov. Y para que entiendan la importancia de la partida de hoy, los pongo en contexto. Era Moscú del año de 1985, el actual campeón del mundo era Anatoly Karpov y se enfrentaba por el título mundial a un joven de 22 años llamado Garry Kasparov. El duelo se celebraba al mejor de 24 partidas y en caso de empate el título lo mantenía el vigente campeón. Y llegaba el momento de celebrarse la partida número 16 y hasta el momento el match iba empatado a 2 victorias para Karpov y 2 victorias para Kasparov. Y hasta el momento nadie dudaba que Karpov iba a retener el título mundial. Nadie hasta este momento, donde Kasparov jugaba una de las partidas más emocionantes de todos los campeonatos mundiales y cambiaba la visión del ajedrez mundial para siempre. En las 12 partidas de este match en las que Karpov tenía las piezas blancas, en 7 de ellas jugó 1E4 y en las 7 Kasparov le respondió con 1C5, la defensa siciliana. Y de las 7 partidas el resultado fue 5 tablas y 2 victorias para las negras, lo cual es algo fabuloso para un campeonato del mundo. Después de esto Karpov respondía con la variante abierta de 2 caballo F3 y esta vez Kasparov, a diferencia de la partida número 24 donde jugaba D6, esta vez respondía con la jugada de E6, planteando después de D4, C por D4, caballo por D4, la variante taimano de la defensa siciliana con la jugada de caballo C6. A Karpov en su repertorio contra esta variante le gustaba hacer la jugada de caballo B5, amenazando entrar en la casilla de D6. Y las negras previenen esto haciendo justamente la jugada de D6 para que la dama también pase a defender dicha casilla. Karpov después de esto responde haciendo la jugada de C4, entrando en una de sus estructuras de peones favoritas, una estructura donde las blancas ganan bastante espacio, a su vez que ponen un firme control sobre la casilla de D5, evitando de esta manera que las negras en algún momento hagan la ruptura liberadora de D5. Después de este C4, las negras respondieron haciendo la jugada de caballo F6, jugada que ataca el punto de E4, y las blancas respondieron haciendo la jugada de caballo C3, jugada que también defiende el punto de E4. Las negras ahora contestan con A6 expulsando el caballo de B5 y las blancas simplemente lo retiran a la casilla de A3. Y ahora, ¿cómo continúa esta variante? Pues las negras hacen alfil E7, las blancas hacen alfil E2, las negras enrocan corto, las blancas también, las negras hacen B6 para desarrollar su alfil de dama, las blancas hacen alfil E3 y las negras completan su desarrollo con alfil B7. Y ahora, esta formación de las blancas que ven aquí se llama el anillo de Maroczy y esta formación de las negras que ven aquí, el peón en A6, B6, D6, E6, se le conoce como la estructura del erizo y más adelante haré videos explicando los conceptos de estas dos importantes estructuras. Pero por ahora, para el tema que nos ocupa hoy, lo cierto es que esta formación defensiva del erizo es muy sólida pero un poco pasiva y no era del total agrado de Kasparov. Pero entonces, si a él no le gustaba del todo esta formación defensiva, ¿por qué entonces la emplea? Bueno, la razón era porque él tenía una bomba preparada para este match. Después que hiciera la jugada de A6 expulsando al caballo de B5 y las blancas retiraran el caballo a la casilla de A3, él no iba a continuar por los caminos normales de alfil E7, sino que contra todos los pronósticos hacía la jugada que supuestamente en el anillo de Maroczy no se puede hacer, la ruptura central de D5, sacrificando de esta manera un peón. Kasparov confesaba después que este sacrificio de peón se le había ocurrido a su entrenador durante un viaje en un tren y que entonces había hecho una amplísima preparación teórica con análisis que llegaban incluso a la jugada 20 y recuerden que en esa época no existían las computadoras. Después de este D5 Karpov está obligado a enfrentar el desafío y tras lo cual tiene que capturar en D5. Las negras también capturarán en D5 y el blanco recapturará otra vez en D5 ganando de esta manera un peón y atacando
atacando al caballo de C6, tras lo cual las negras moverán su caballo a la casilla de B4. Ahora, este centro está abierto, ¿y qué hay que hacer cuando el centro está abierto? Pues enrocar lo más rápido posible. Cuando el centro está cerrado o semicerrado, ahí es donde se puede pensar en dejar el rey en el centro o demorar un poco el enroque. Pero con el centro abierto hay que enrocar a toda velocidad. Por eso las blancas continuaron aquí con alfil E2, las negras inmediatamente con alfil C5, las blancas inmediatamente con enroque y las negras inmediatamente con enroque. Fíjense que las negras podían recuperar el peón aquí antes de enrocar. Pero ¿qué va? El centro está abierto y Kasparov no se anda con juegos y prioriza la seguridad de su rey y enroca primero. A eso se le llama jugar de manera conceptual. Y ahora, una vez que está enrocado, ahora sí está amenazando con recuperar su peón de D5. Y ahora sí llega el momento de Karpov de hacer la jugada de alfil F3 para defender sólidamente este peón. Todo en el ajedrez tiene un punto bueno y un punto malo. Las blancas, para defender el peón, tuvieron que hacer la jugada de alfil F3. Y perfecto, el peón ha quedado sólidamente defendido. Pero una vez que el alfil se fue hacia la casilla de F3, dejó débil la casilla de D3. Y Kasparov lo ve y va por ella inmediatamente como el tiburón huele a la sangre, con la jugada de alfil F5. Y la verdad me parece totalmente admirable la manera de jugar de Kasparov. Es bastante joven, tan solo tiene 22 años, es el retador, lleva las piezas negras y está enfrentando al que en el momento era el genio del ajedrez mundial. Karpov en ese momento era lo que hoy en día es Carlsen, pero Kasparov no se inmuta y le sacrifica peones, y a partir de aquí daba una de las mayores exhibiciones de ajedrez que se haya visto en el mundo. Karpov continúa su desarrollo con la jugada de alfil G5 clavando el caballo de F6 y las negras contestan desarrollando su torre a la columna abierta con torre E8. Y ahora, ¿qué jugada hicieron las blancas? ¿Cómo continuaron jugando la apertura? Bueno, los que ya vieron mi curso sobre conceptos de apertura seguro lo saben. Las blancas han controlado el centro, han puesto su rey a seguridad, así como han desarrollado su flanco de rey, así como han desarrollado su flanco de dama. ¿Y ahora qué viene? Pues la tercera fase del desarrollo. Comunica tus torres, es decir, desarrolla la dama. Y es justamente lo que hace Karpov con la jugada de dama de 2. Tras esto, las negras responden con la jugada de B5. La idea es simplemente evitar que el caballo se active por la casilla de C4. Y tras esto, ¿con qué continuaron las blancas? Pues con la cuarta fase del desarrollo. Desarrolla tus torres. Y por eso Karpov hace la jugada de torre D1 desarrollando su torre, así como deja sólidamente defendido el punto de D5. Las negras tienen un peón de menos, el peón que sacrificaron jugadas atrás. Pero las negras tienen una compensación posicional por esto, que es que podrán introducir el caballo en la casilla de D3. Y a partir de aquí, este caballo de D3 será la pesadilla de Karpov. Karpov confiaba en que lo iba a poder expulsar y que iba a poder imponer su peón de más, pero Kasparov con espectaculares jugadas precisas se encargaba que esto no fuera posible. Después de este caballo de 3 se está amenazando un ataque doble a los dos caballos en la casilla de B4, o lo que se conoce coloquialmente en el mundo del ajedrez como unos calzoncillos. Entonces Karpov, para evitar estos calzoncillos, retrocede el caballo de A3 a la casilla de B1. Las negras le piden ahora explicaciones al alfil de G5 con la jugada de H6 y las blancas retiran el alfil a la casilla de H4. Y ahora aprovecho esta oportunidad para explicar algo que sé que es duda en muchos. Algunos se estarán preguntando, ¿y por qué no, en vez de retirar el alfil por H6, peón por H6, dama por H6, introduciendo esta dama hasta H6 muy cerca del rey negro y muy amenazante? Bueno, tal cual como lo explico en mi curso sobre conceptos de ataque, cualquier jugador experimentado sin calcular, simplemente por concepto, sabe inmediatamente que esto sería un error. ¿Por qué? Porque las blancas tienen su dama aquí, muy amenazante del rey negro, pero están atacando sin el concepto más importante a la hora de atacar. Están atacando sin mayoría de piezas en el ataque. Las negras pueden proseguir, por ejemplo, con alfil G6 y luego hacer alfil F8 y expulsar a la dama de aquí. Y las negras tendrían una pieza, dos piezas, tres piezas, la torre y la dama preparados para la defensa de este rey. Y las blancas estarían atacando con la dama sola, porque aparte de todo
no tienen cómo pasar piezas hacia el ataque del rey negro. Por eso simplemente se sabe que la jugada de alfil por h6 aquí sería mala, sin calcular, y si pongo el módulo de análisis en esta posición, corrobora el concepto y le da una ventaja a las negras de -5. Entonces, muy bien, por esa razón, las blancas no hicieron la jugada mala de alfil por h6, sino que retiraron su alfil a la casilla de h4. Las negras continuaron atacando el caballo de c3 con la jugada de b4, y las blancas retiraron el caballo a la casilla de a4, atacando a su vez al alfil de c5, y las negras retiraron el alfil a la casilla de d6. Carpo, para oponerse a este alfil que está amenazando sobre la casilla de h2, continúa con alfil g3, y las negras culminan su desarrollo desarrollando la última pieza que le falta con la jugada de torre c8. Carpo ahora hace la jugada de b3, y la idea de este b3 no es solamente mantener defendido el caballo de a4, sino hacer la jugada de caballo b2 para buscar expulsar al caballo de d3. Si las blancas logran expulsar este caballo de d3 y activar su posición, las negras perderán la compensación que tienen por el peón de menos, y las blancas entonces se van a quedar con ventaja. Por eso, las negras tienen que prevenir este caballo b2 de la blanca y que le expulsen su caballo. En esta partida vamos a ver un altísimo nivel ajedrecístico, pero voy a intentar hacer lo posible para explicar de la manera más simple para que todos puedan entender el trasfondo que hay detrás de cada jugada. La primera vez que yo vi esta partida era el año de 1998 y yo analizaba esta partida y no entendía por ninguna razón por qué Kasparov aquí hacía la jugada de G5. Y resulta que este G5 es una espectacular jugada profiláctica, es decir, una jugada que previene lo que el rival quiere hacer. Por ejemplo, si el blanco continúa con la mencionada jugada de caballo B2 para buscar expulsar el caballo, pues resulta que las negras continúan con caballo por caballo, dama por caballo, y ahora en este momento hacen la jugada de G4 atacando al alfil de F3. Para eso hicieron previamente la jugada de G5. Resulta que ahora el alfil de F3 atacado no tiene ninguna otra casilla de retirada y tiene que ir a la casilla de E2 obligatoriamente, tras lo cual Kasparov contestará con torre C2 con un ataque doble a la dama y al alfil que estaría doblemente amenazado y las negras ganarían una pieza. Entonces, de esta manera, haciendo este G5 previo, es que las negras están previniendo que las blancas hagan la jugada de caballo B2. Recuerden, porque entonces aquí harían G4 y el alfil no tiene casillas de retirada y tiene que ir a la casilla de 2, tras lo cual perderían una pieza. Entonces, ahora es el momento de jugar de Carpo y Carpo tiene que resolver entonces este problema para que pueda hacer caballo B2 y buscar expulsar el caballo de D3. ¿Y cómo resuelve esto Carpo? Pues haciendo la jugada de alfil por D6, dama por D6 y ahora haciendo la jugada de G3. ¿Y cuál es la idea de Carpo de hacer esta jugada de G3? Pues renovar la amenaza de caballo B2 para expulsar el caballo de D3. ¿Y por qué? Porque en el caso hipotético que vuelvan a caer en la variante anterior en la que Kasparov hacía G4 y el alfil se tenía que retirar única a E2 y perdía una pieza, pues ahora el alfil ya no tiene que retirarse única a E2 porque ahora le ha habilitado la casilla de G2 y entonces nuevamente estaría amenazando con hacer la jugada de caballo B2 para expulsar el caballo de D3. Y ahora es el turno de jugar de Kasparov y Kasparov tiene que volver a encontrar la manera de prevenir este caballo B2 para que no le cambien su poderoso caballo en D3. ¿Y cómo consigue entonces hacer esto Kasparov? Bueno, haciendo la espectacular jugada de caballo D7. ¿Y cuál es la idea entonces de esta jugada? Bueno, pues que si las blancas continúan con caballo B2, entonces él hará la jugada de dama F6 atacando doblemente al caballo. Pero no solamente que ataca doblemente el caballo, es que está regalando el caballo de D3. Como les dije, aquí íbamos a ver un alto nivel ajedrecístico. Y entonces, después que Carpo capturara el caballo de D3, él capturaba el caballo, se amenazaba la torre y se amenazaba al alfil de F3. Por lo cual es única para las blancas hacer la jugada de dama por D3. Pero entonces Kasparov continuaría aquí con la jugada de caballo E5. Para eso hizo previamente caballo D7. Y el problema para las negras en esta posición no es que van a perder el alfil de F3. El problema para las blancas en esta posición es que la dama blanca está perdida.
Veamos, la dama no puede ir a la casilla de A6 porque el peón está defendido. La dama no puede ir a la casilla de B5 porque el peón protege esa casilla. La dama no puede ir a la columna C porque la torre le priva de todas estas casillas. Si la dama va a la casilla de D2 o a la casilla de D4, entonces las negras continúan con caballo por F3 jaque, con un jaque doble que capturaría a la dama después que vaya a alguna de estas dos casillas. Entonces solo le queda ir a la columna E, pero si va a la columna E, por ejemplo, a la casilla de E3, entonces el negro continúa con caballo por F3 jaque y descubre la acción de la torre sobre la dama, por lo cual las blancas, después de mover el rey, perderían la dama. Y esta, amigos, es la pequeña sutileza que le preparó Kasparov a Karpov con la jugada de caballo D7 en esta posición para evitar que Karpov hiciera la jugada de caballo B2. Y ahora le vuelve a tocar el turno de jugar a Karpov y Karpov debe resolver este problema para poder hacer la jugada de caballo B2 y expulsar el caballo de D3. Y ahora, ¿cómo Karpov resuelve esto? Bueno, muy fácil, haciendo la jugada de alfil G2. ¿Por qué? Porque en el caso hipotético que pase lo que acabamos de ver anteriormente y Kasparov haga la jugada de caballo E5, pues el caballo atacaría a la dama, pero ya no atacaría al alfil en F3 porque ahora el alfil estaría en G2. Y de esta manera entonces Karpov está neutralizando esta amenaza de caballo D7, por lo cual está renovando su amenaza de hacer caballo B2. Y le toca ahora nuevamente el turno de jugar a Kasparov y tiene que nuevamente prevenir que las blancas hagan la mencionada jugada de caballo B2, pero esta vez lo consiguen muy fácilmente simplemente haciendo la jugada de dama F6 y le han quitado la posibilidad a las blancas de que hagan caballo B2 y expulsen de esta manera el caballo de D3. Las blancas vivirán y morirán con este caballo incrustado en esta casilla. Las blancas intentan una última opción, hacer A3. La idea es muy simple, que las negras capturen para que liberen la casilla C3 para uno de sus caballos, pero esto es muy fácil de resolver y las negras simplemente continúan con A5, ya que después de peón por peón y peón por peón, la casilla C3 sigue inaccesible para los caballos blancos. Como mencioné anteriormente, Karpov en esos momentos era considerado lo que hoy en día es Carlsen, y resulta que está en el campeonato del mundo defendiendo su título ante un joven de 22 años y está completamente perdido prácticamente en Suxuan sin tener una sola jugada activa por hacer. Por ejemplo, no puede mover la torre a E1 porque el caballo la captura. La torre de D1 pasa lo mismo, no la puede mover a A1 ni a C1 porque el caballo la captura. El caballo de B1 no puede moverse ni a D2, ni a C3, ni a A3. El caballo de A4 no puede moverse a B6, no puede moverse a C5, no puede moverse a C3, ni tampoco puede moverse a B2. Para las blancas no tiene sentido mover su alfil a F3 o a H1, así como tampoco no tiene sentido mover su rey a H1. La dama no puede moverse a la columna E, tampoco puede moverse a la columna C, no puede capturar el peón de B4 porque el caballo lo defiende, tampoco puede ir a la casilla de B2 porque está custodiada por el caballo. Lo único que puede hacer es ir a la casilla de A2 y es precisamente la jugada que hace Karpov, pero no lo hizo porque sea lo que quiera hacer, lo hizo porque simplemente no tiene más jugadas y está prácticamente en Suxuan, y créanme que esto no se ve todos los días y menos en un campeonato del mundo. Ahora, como Kasparov sabe que Karpov está completamente amarrado y no puede moverse y no puede liberarse, simplemente con toda la paciencia del mundo sigue mejorando poco a poco su posición y entonces retira el alfil a la casilla de G6 donde está un poco mejor situado, ya que ahora está defendido por el peón, así como a su vez abre que la dama presione en la casilla de F2. Por ejemplo, si las blancas continúan con la jugada de caballo de 2, entonces las negras continúan con la jugada de torre 2, no solamente clavando el caballo de D2, sino que también atacando triplemente el punto de F2. Por eso, Karpov tampoco aquí puede desarrollar el caballo de 2. Las blancas ya en su desespero hacen la jugada de D6, a ver si las negras caen en la trampa de capturar el peón, ya que tras esto ahora sí podrían desarrollar su caballo a D2, porque si las negras continúan clavando el caballo con torre E2, ahora como la dama está en D6, pueden hacer la jugada de caballo C4 atacando la dama, y después que las negras continúen con torre por A2 capturando la dama, ellas también capturarán la dama en D6, y por lo menos las blancas han sacado las piezas y están jugando. Pero Kasparov no está interesado en nada de esto y no le interesa recuperar su peón de D6. Kasparov
sabe que Karpov está amarrado y no podrá liberarse, y las negras continúan con la jugada de G4. Lo más interesante de esta partida es que si alguien dice Kasparov, lo asocia con ese jugador agresivo de ataque, y si alguien dice Karpov, lo asocia con ese jugador posicional que amarraba y apretaba poco a poco a sus contrincantes al estilo de la boa constrictora. Bueno, esta partida Kasparov se la gana a Karpov al estilo Karpov. Las blancas continúan con lo único que pueden hacer, la jugada de dama D2, atacando el punto de H6. Y las negras simplemente movilizan su rey a G7 defendiendo este punto. Las blancas siguen sin poder mover sus piezas, y lo único que pueden hacer es hacer la jugada de dama a 2, volver a D2, ir otra vez a A2 y volver a D2. Y si este fuera el caso, Kasparov podría seguir mejorando su posición con jugadas por ejemplo como H5 y buscando el punto de ruptura en H4 y asfixiar al blanco hasta la muerte. Por eso Karpov no puede quedarse inmóvil sin hacer nada, y se ve en la necesidad de hacer la jugada de F3 para romper y activar de alguna manera su juego, pero esto debilita la posición de su rey, y como las negras tienen las piezas más activas para cuando el juego se abra, este debilitamiento no le va a traer nada bueno al rey blanco. Las negras continuaron ahora sí con dama por D6 recuperando su peón, y las blancas contestaron capturando con F por G4. Las negras siguieron dando este poderoso jaque en la casilla de D4, y después de rey H1, Kasparov comienza a llevar piezas rápidamente sobre este rey débil con la jugada de caballo F6, atacando el punto de G4. Las blancas respondieron con la jugada de torre F4, jugada que defiende su peón y ataca a la dama, y la torre no puede ser capturada por el caballo porque el caballo está clavado por la dama de D4. Pero las negras continuaron con la jugada de caballo E4 atacando a la dama, y resulta que la posición blanca está completamente perdida. Por ejemplo, se está atacando a la dama de D2, y si las blancas no hacen nada para prevenir esta amenaza, por ejemplo con una jugada como H3, las negras simplemente capturan la dama, y después que la torre capture también la dama de las negras ahora pueden continuar con caballo F2 jaque con un ataque doble sobre la torre de D1 ganando la partida. Por lo tanto no pueden ignorar la amenaza de caballo E4 atacando a la dama y tienen que hacer algo. Si las blancas eliminan el caballo de E4 con por ejemplo alfil por E4, se continúa con alfil por E4 y esto es un jaque que es casi mate, con lo cual las blancas también perderían. Si las blancas entonces deciden mover la dama a la casilla de A2, pues entonces se continúa con caballo de D a la F2 jaque y se ha descubierto la acción de la dama sobre la torre. Y las blancas también perderían. Y así pueden comprobar absolutamente todas las jugadas que las blancas tengan y en todas pierden. Karpov en su desesperación capturó por fin el fuerte caballo de D3 que las negras instalaron aquí en la jugada 16. Pero capturó este caballo a un precio muy alto, ya que después de esto las negras descubrieron la acción del alfil sobre la dama con la jugada de caballo F2 jaque, un jaque doble, y después de torre por F2, entonces las blancas perdían la dama con alfil por D3. Y las negras quedaban con una ventaja material y posicional decisiva, que terminó imponiendo tan solo unas jugadas después. Después de esta partida, el mundo y el propio Kasparov se daba cuenta que no solamente era capaz de ganarle a Karpov, sino que también simplemente era mejor que él. Espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video.